Hola, muy buenas a todos y a todas. Cuando hablamos de hacer scalping, muchas veces el inversor novel o el trader novel cree que es una buena solución para él, porque de esta manera va a poder entrar muchas veces dentro del mercado y que por tanto con esta idea inicial completamente errónea de que el mundo de los mercados es como el mundo de la producción, va a poder ganar mucho más. Esto es completamente falso. Hacer scalping tenéis que tener en cuenta que es la parte más difícil, pero la más difícil y con diferencia de hacer trading. Tan solo los que son expertos scalpers son los únicos que realmente consiguen sacar algo de rentabilidad dentro de esta técnica o sistema de operativa que precisa de unas condiciones muy especiales y sobre todo de un amplísimo conocimiento. Yo lo que voy a intentar hacer es daros las pautas más importantes. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta una persona que quiera hacer scalping en el mercado? ¿Qué herramientas necesita? ¿Qué mapas necesita? ¿Qué herramientas puede utilizar para, de esta forma, intentar sacar rentabilidad a los mercados? Y sin más dilación, pasamos ya a ver directamente todo esto que os estoy explicando. ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es la zona de guerra donde vamos a tener que batallar? ¿Y cuáles son las herramientas que vamos a poder utilizar? Para poder hacer scalping es imprescindible tener un mapa de la zona lo más detallado posible. ¿Qué significa un mapa de la zona lo más detallado posible? Fijaros que he escogido el Nasdaq para hacer este vídeo, porque como el Nasdaq está en zona de máximos históricos, aquí no estamos considerando, por ejemplo, las cotas históricas, tanto las muy importantes, las de origen trimestral, como las importantes que son de origen semanal, como las cotas históricas diarias, que siempre, repito, siempre el precio va a respetar, de una manera o de otra. O llega y rebota, o en el caso de que inicialmente rompa la zona de cota histórica, es para hacer o consolidación y quedarnos ahí un largo periodo sin movernos de la zona de influencia de la cota histórica, o en el caso de que haya muy alta volatilidad y podamos tener un movimiento de continuación, después del quiebre vamos a tener un pullback de confirmación para seguir en la dirección que lleve el precio en aquel momento. Independientemente de estas zonas fijas, sobre todo de las cotas históricas, que son las que tienen un peso más importante, cuando en el mercado resulta que hay muy poca fuerza, también pasan a ser importantes las cotas de corto plazo o las zonas de soporte-resistencia que se originan en el corto plazo. En los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, hay unas zonas que cuando el precio no tiene fuerza y se queda más o menos en una zona atrapado, estas zonas, cada vez que el precio llega a ellas, reacciona de una forma igual y muy clara, normalmente rebotando o consolidando. Por lo tanto, como ya podéis empezar a adivinar, hay todo un auténtico campo de minas en el mapa para intentar hacer scalping. Aparte de todo esto, y lo más importante, es precisamente las zonas de soporte y resistencia dinámicas. Estas zonas que, por desgracia para muchos, son poco conocidas para los traders, son las que tienen un peso importantísimo en la evolución de los mercados. ¿Cómo puedo detectar o cómo me puedo hacer un mapa con todas estas zonas? Pues esto es precisamente lo que acabo de hacer. Fijaros que me he venido a gráfico mensual, que quiero hacer scalping. Por este motivo me he venido a gráfico mensual. Porque si pretendes hacer scalping cuando el precio está, por ejemplo, intentando atacar una zona de fuerte soporte de gráfico mensual, no tengas ninguna duda de que cada vez que entres vas a perder dinero. Por lo tanto, gráfico mensual, marco las zonas dinámicas. Zona de corrección, básicamente porque aquí la Genial Line está muy apartada de la zona para hacer scalping.
Vengo luego a gráfico semanal. ¿Qué ocurre? En gráfico semanal marco claramente la zona de corrección. Fijaros que acaba de quedar prácticamente en horizontal, acaba de perder la fuerza alcista, y marco también, aquí sí, la zona de Genial Line de gráfico semanal. Obviamente estos mapas, cada día o cada 2 días, sobre todo en estos gráficos tan grandes, hay que ir actualizándolos. Por lo tanto, si la Genial ha subido hacia arriba, hay que subir esta barrera, este muro hacia arriba. Lo que estamos haciendo es trazar muros que sin ningún tipo de duda el precio va a chocar contra ellos y va a rebotar siempre de primeras, pese a la volatilidad que pueda haber en el mercado. Por lo tanto, he trazado ya en mensual, he trazado de color marrón en semanal, trazo de color azul marino, prácticamente la zona de corrección de gráfico de diario y la zona de Genial Line de diario. Trazo aquí de color, fijaros bien, esta zona de aquí, con este color diferente, la zona de 4 horas, vemos perfectamente la zona de corrección y la zona de Genial Line. Vengo a trazar de color verde la zona de 1 hora, zona de corrección y zona de Genial Line, y vengo a trazar aquí con este de color azul claro la zona de corrección y zona de Genial Line de gráfico de 12 minutos. Acabo de utilizar todos los gráficos importantes del mercado, desde mensual, semanal, diario, 4 horas, 1 hora y 12 minutos, para dibujar exactamente cuál es el mapa de situación. Con toda esta información, vemos como cuando el precio está en impulso, llega, rebota y vuelve a rebotar y al final rompe la zona. Al estar en impulso, fijaros que aquí toda la información que hemos cogido con los mapas la tenemos prácticamente con las cintas de gráfico de 144 segundos. Por esto es el gráfico escogido siempre para hacer la operativa, tanto de scalping como de intradía. Fijaros cómo las zonas más importantes coinciden precisamente con las zonas de las cintas de colores. La cinta de color rosa es la parte superior del gráfico de esta zona de muy fuerte resistencia. Si el precio intenta subir, en la parte de abajo coincide con la zona de cinta amarilla, en la parte superior coincide con la zona de cinta rosa. Esta zona de aquí de corrección tan importante que la tenemos de semanal, fijaros cómo coincide prácticamente completa con la cinta de color rosa, y esta de color verde de 1 hora coincide también con la parte interna de la cinta de color rosa. Fijaros que aquí, la parte de 1 hora, tenemos esta zona de aquí y esta zona de aquí. Cuidado que cuando hacemos scalping, si rompemos la primera de las zonas, vamos a llegar a la siguiente zona. La parte intermedia no actúa de fuerte resistencia o de fuerte soporte. Por lo tanto, las zonas más importantes siempre son las que delimitan las zonas marcadas. Cuando yo ya tengo el mapa, esto es lo que tengo, el gráfico de 12 minutos que coincide perfectamente o prácticamente con el gráfico de 144 segundos. Si el precio saliera por la parte de abajo, fijaros que esta zona de aquí, que es una zona de gráfico importante, de gráfico semanal, es lo que ha venido, la Genial concretamente, es lo que ha venido a parar el precio. Aunque lo veamos en 144 segundos, fijaros que en esta zona es donde realmente ha parado, aunque en 144 segundos haya hecho un pequeño leve movimiento por la parte inferior. Y ahora lo tenemos atacando la zona de cinta azul. Fijaros que para poder hacer scalping, nosotros lo que vamos a necesitar son espacios en blanco, por decirlo de alguna manera, para tener tramos operables o para poder hacer scalping. Esto es, si el precio ahora rebotara en la zona actual, perdiera la zona de corrección de 144, se colocara por debajo de la Genial Line con quiebre y confirmación de quiebre, atacar esta zona que es la zona que ha parado inicialmente el mercado, y a partir de aquí rompiéramos esta zona, fijaros que tendríamos un tramo entre la zona de los 20.360 y la zona de los 20.280, donde es muy probable que pudiéramos hacer
una muy buena operación de scalping. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que seguramente, en contra de lo que vosotros pensabais, no se puede hacer tampoco scalping siempre. No se puede hacer scalping en cualquier lugar del gráfico porque yo opero por intuición. Porque si no conocéis dónde están los muros, que son los que sin ninguna duda os van a parar la evolución del precio, es cuando cada vez que entráis acabáis con un rebote importante y movimientos significativos en dirección contraria. Necesitamos tener un mapa, necesitamos saber y conocer exactamente qué obstáculos me voy a encontrar en una dirección o en otra. Si consigo romper o hacer un patrón, parte inferior a zona de corrección, si vengo a parte superior a zona de corrección y hago un nuevo ataque, voy a tener un movimiento muy fácil hasta la zona superior de los 20.518. ¿Qué ocurrirá? Muy posiblemente aquí tenga un rebote significativo importante para volver de nuevo a zona de corrección. Si prevalece la fuerza alcista en aquel momento, rompiendo esta zona, voy a venir a buscar la zona de cinta amarilla. La parte inferior, no. Muy probablemente, ahora que ya tengo dibujado el mapa, voy a venir a buscar la zona intermedia, aproximadamente en la zona de los 20.600. Por lo tanto, yo tengo que tener un mapa perfectamente dibujado en mi plataforma para ver qué zonas son las que están libres y donde yo puedo intentar hacer scalping. Por la parte superior, con arriba patrón de cintas, vuelta a zona de corrección y nuevo impulso y nuevo máximo, voy a tener desde los 4.43 hasta la zona de los 519, 520, 515, posiblemente vuelta a zona de corrección, y en el siguiente impulso voy a venir a buscar no la parte inferior inicialmente de la cinta amarilla, sino posiblemente la parte intermedia. ¿Qué ocurre si este movimiento que estoy explicando se demora en el tiempo y la cinta va dibujando y resulta que la zona esta no se ha movido? ¿Por qué? Porque son gráficos mucho mayores a lo que es el gráfico de 3 minutos o de 144 segundos y la zona de cinta azul ya viene aquí. Entonces, ninguna duda, la parte inferior estará en la parte esta de aquí, con lo cual voy a venir a buscar la parte inferior de zona de cinta amarilla, vuelta a zona de corrección, parte superior de la cinta amarilla que coincidirá con esta zona de aquí y de nuevo vuelta a zona de corrección. Conocer cómo reacciona el precio con los patrones de cinta y con las diferentes zonas que nos da el túnel Domenech, sin ningún tipo de duda, es lo que os va a dar los espacios operables dentro de un mapa para poder hacer scalping. Por lo tanto, si yo tengo un rebote y vuelvo a perder, fijaros, la zona donde me ha parado el precio, la vuelvo a perder de forma clara y hago un mínimo por debajo de la zona de los 3.50 aproximadamente, que no sea solo impulso corrección, para seguir hacia arriba, visto este movimiento, no debería de tener una corrección mucho más abajo, no debería de tener cierre de velas, fijaros, de 144 segundos, por debajo en principio, a no ser que haya alta volatilidad de la zona de los 3.58, 3.60, si tiene que volver a salir hacia arriba. Por lo tanto, si me da esta validación, voy a intentar hacer un scalping que sería una muy buena operación de scalping desde la zona aproximadamente de los 3.40 hasta la zona de los 2.78, 2.80, 60 puntos, que para una operación de scalping es para dar y tirar cohetes. Tenéis que tener siempre claro lo que estáis haciendo. Cuando vais a intentar hacer una operativa de scalping, 10, 12, 15 puntos en el Nasdaq, en el DAX, son fantásticos. Si ya pasáis de los 25-30, es un grandísimo trade. Lo que no podéis estar es, no, yo voy a intentar hacer scalping, pero a ver si encima tengo suerte y me da un recorrido importante de intradía y me hago 80, 90 o 100 puntos. Si intentáis, si no operáis con cabeza, si no tenéis claro lo que estáis buscando del mercado,
lo más fácil es que acabéis perdiendo. Si cuando tenéis que salir porque llega una zona objetivo, no salís esperando a ver si la rompe, siga más, muy probablemente el primer movimiento de rebote os quite más del 50% de los beneficios que en aquel momento llevabais. Y como no seáis rápidos en reaccionar, es posible que acabéis cerrando incluso con pérdidas. Por lo tanto, ser scalper, y los scalpers que lo son lo saben muy bien, es saber cazar, aprovechar al máximo cualquier operación en positivo que yo tenga. Si tengo un mapa y tengo unas zonas, y ahora vamos a ver mucho más material como una serie de herramientas que nos pueden ayudar algo en la toma de decisiones, que no sirven para operar. Nunca jamás un oscilador sirve para operar. Siempre sirve solo para situarme donde estoy. Pero sí que si me sé situar gracias a osciladores muy sólidos, muy pesados, sé situarme claramente donde estoy, obviamente que me pueden ser de gran ayuda para poder hacer un trade de zona a zona y automáticamente que llega aquí salir a ciegas. Estos conceptos los tenéis que tener muy claros. Fijaros, voy a hacerlo ahora un momento, el campo de minas que tenemos para intentar hacer scalping aquí con este activo, con el Nasdaq. Por la parte superior tenemos muros importantes. Aquí hay una zona de muro muy importante que no es tan solo para scalping, es una zona de muro muy importante en la zona de los 20.800, fijaros bien. Es donde ya en su momento estuvo consolidando y cuando lo perdió ahora le va a costar volver a romperlo para ir arriba. Y fijaros que estamos haciendo un estudio con un gráfico solo de 144 segundos. Por lo tanto, imprescindible tener un mapa perfectamente dibujado de todas estas zonas para intentar robarle al mercado pequeños tramos de alta rentabilidad. Vamos a utilizar una serie de osciladores que nunca, jamás sirven para poder operar. No vamos a tomar nunca la decisión de entrada en un trade solo mirando un oscilador, ni muchísimo menos. Pero sí que ciertos osciladores muy sólidos, ¿sólidos por qué motivo? Porque están programados con muchísimos periodos muy altos, muy amplios, por lo tanto por esto son muy sólidos y me permiten entender en qué situación está el precio. Por lo tanto, son osciladores que sí que me van a permitir saber aproximadamente en qué parte de la estructura estoy y, teniendo en cuenta este conocimiento, luego mirando la evolución del precio y si el precio me rompe o no me rompe zonas importantes de muro que me permitan una clara entrada a mercado, será cuando voy a poder aprovechar toda esta información para hacer un trade dentro del espacio que el mapa que antes he confeccionado me permita. Por lo tanto, ya sin más dilación, vamos a ver cómo utilizar toda esta serie de herramientas. Son las herramientas que vamos a utilizar para que nos ayuden en esta técnica tan complicada que es el scalping. Vamos a utilizar por un lado el Abesom Evolution, vamos a utilizar el Momentum Dock, vamos a utilizar el sistema de trenes y, como no, vamos a utilizar la barra de fuerza. Voy a intentar explicar detalladamente cómo funciona cada uno de estos osciladores, qué información nos da y qué información es la que nosotros tenemos que buscar del mercado. Fijaros bien, por un lado, el Abesom nos permite ver muy claramente las divergencias. ¿Qué significa? Que a la primera divergencia ya puede acabar el movimiento, ni muchísimo menos. Aquí vemos como tenemos una divergencia muy clara entre lo que ha hecho el precio y lo que ha hecho precisamente el oscilador. En estos momentos, el oscilador está creciendo, está por encima de la línea cero y además en azul. Por lo tanto, estamos alcista. ¿Qué más veo? Si tomo ahora, por ejemplo, consideración de este último mínimo con este último mínimo, yo puedo ver perfectamente cómo en el precio
el mínimo me ha dibujado un canal y precisamente el oscilador, incluso por la parte de abajo, me está dibujando un doble canal bajista. Por lo tanto, no tan solo por arriba, sino por abajo, el canal que me está dibujando en estos momentos el precio es así. ¿Qué ocurre? ¿Puede venir todavía un nuevo máximo? Claro que puede venir todavía un nuevo máximo. Lo tengo, y lo más importante es que lo tengo por encima de la línea de cero, o sea, claramente fijaros, mientras está bajista, se mantiene prácticamente, salvo algún pequeño movimiento correctivo importante, como este para venir a buscar la Genial, se mantiene por debajo de la zona cero. Por lo tanto, incluso aquí, que ya es un movimiento de 1-2 para empezar un nuevo movimiento, todavía se mantiene por debajo. En el momento que el precio ya se coloca por encima de la zona cero, es cuando el movimiento rompe la zona de Genial Line y empieza a ser alcista. Fijaros que, de momento, estamos claramente alcistas. Lo que me marca la dirección siempre, siempre, siempre es el precio. El precio está por encima de la zona de corrección, por encima de la Genial Line. Por lo tanto, ninguna duda de que de momento el movimiento es claramente alcista. Y esto es lo que me indica claramente el oscilador, que el movimiento está por encima de la zona de cero y claramente alcista. ¿Qué ocurre? Que tengo la suerte que me ha dibujado ya este canal, posible canal de divergencias. No solo una divergencia, sino todo un canal. Por lo tanto, si el precio solo llega hasta esta zona de aquí, aunque haga un nuevo máximo y venga a testear la parte superior de la zona de cinta azul o la zona de muro que tenemos aquí dibujada, a partir de aquí, si tengo un giro en el precio, si tengo una vela de color fucsia, que es una zona de giro, muy probablemente empiece ya un movimiento bajista mucho más importante, ¿vale? Por lo tanto, el AVE-SOM es muy fácil de utilizar. La línea cero es la que me está marcando en todo momento el sentido del movimiento. Obviamente, siempre mirando el precio. Fijaros bien, en estos movimientos donde me rompe la zona cero, es donde el precio viene a buscar la Genial Line. Armonía total y absoluta. Lo importante siempre es la información que obtenemos del precio. Por lo tanto, mientras el precio se mueva por encima de la zona corrección y sobre todo de la Genial Line, de ninguna manera, ni por intuición ni queriendo adelantarnos, de ninguna manera vamos a hacer ninguna entrada bajista. Sin embargo, si yo veo que tengo esta zona ya de divergencias y veo que el precio gira y me pierde la zona cero, obviamente que en el momento en que me rompa, que tenga quiebre y confirmación de quiebre por debajo de la Genial Line, voy a entender, fijaros aquí tuvimos quiebre, sin confirmación, solo una vela rompe debajo y la otra vuelve a romper arriba. Por lo tanto, es lo que siempre explico. Estamos en 144 segundos, señores. Es cuestión de esperar velas de 2 minutos y medio. Por lo tanto, quiebre y confirmación de quiebre por debajo de la Genial Line sería la entrada perfecta para intentar un tramo de recorrido hasta la zona de los 20.278, 20.280. Pero si no se produce este quiebre, confirmación de quiebre, con la información que me da el primero de los osciladores, de ninguna manera voy a entrar bajista al mercado. ¿Por qué? Porque claramente ahora lo que estoy es alcista. Hace un máximo más alto, nuevo máximo más alto, nuevo máximo más alto. Por lo tanto, y además es muy probable que venga a hacer un nuevo máximo. Esto es lo más probable. ¿Por qué? Porque me sigo manteniendo claramente, y aquí quiero que lo veáis con detalle, me sigo manteniendo claramente por encima y en crecimiento de la zona. ¿Qué ocurre? Que aquí el precio puede venir a hacer un nuevo máximo a los 4.33 o la zona de los 4.40. Primera posibilidad de scalping para venir a buscar relativamente pocos puntos, porque vamos a tener la posible confirmación de entrada 144 segundos, 2 minutos y medio. Por lo tanto, paciencia y esperar.
pero si entra fuerza, voy a tener un movimiento hasta esta zona de aquí. Y esta zona de aquí es precisamente cuando me puede acabar validando completamente, y si aquí es donde aparece la vela de color fucsia, no voy a hacer nada porque voy a seguir estando por encima de la zona de corrección. No voy a intentar operar una corrección. Puede romper esta zona y puede venir hacia arriba. Estos son solo divergencias y hay que entender siempre lo que tenemos entre manos. Una divergencia es una figura técnica que me puede dar cierta información, pero la información real siempre la voy a tener en el precio. Es más, en el caso de que rompa esta zona, la parte superior de zona de cinta azul, posiblemente testeo esta zona, bajada zona de corrección, y si hiciera un nuevo impulso, fijaros que lo que tendríamos sería un amplio recorrido por la parte superior. Esto es exactamente lo que tenéis que entender. No intentéis dirigir nunca el precio. Siempre hay que seguir solo lo que el precio nos marca. ¿Vale? Ahora tenemos ya muchísima información para poder intentar este tipo de operativa tan difícil, tan complicado, pero con ayuda. Más tengo el Momentum Dog. Fijaros que el Momentum, cuando estamos por encima de la zona también del eje central, es que estoy claramente alcista. Cuando está subiendo y bajando es que hay muy pocas ideas claras, y las pocas ideas claras, fijaros que se ven perfectamente porque rompe la zona de corrección, viene a buscar la Genial, vuelve a romper la zona de corrección, vuelve a buscar la Genial y ahora se mantiene al final del día del viernes, se mantuvo en esta zona de aquí. ¿Cómo tengo en estos momentos el Momentum? Claramente alcista. Momentum, para que os hagáis una idea, es un oscilador de la familia de los RSI, solo que el Momentum Dog tiene un 90% más de aciertos que el RSI clásico. No porque sea mío, sino porque es una mejora del Ultimate, que ya tiene un 80% de aciertos más que el RSI clásico. Por lo tanto, como esto es una pequeña mejoría del Ultimate de Larry Williams, es normal que sea una continuación a nivel de información correcta superior a lo que ya da el oscilador Ultimate. Fijaros bien, se sitúa por encima, pullback perfecto en este movimiento en zona de corrección, y de momento nos mantenemos por encima. Mientras nos mantengamos por encima, vamos a seguir haciendo movimiento alcista, y lo más probable es que vengamos a buscar esta línea de puntos discontinua, y que aquí en esta línea de puntos discontinua finalice un movimiento, no el movimiento, sino un movimiento. ¿Y dónde puede ser esto? Pues precisamente aquí, en la parte superior de la cinta azul, patrón de cinta, también en 144 segundos, a la que llega esta zona de aquí, vuelta a la zona de corrección, esté donde esté en aquel momento la zona de corrección. Si ha subido con fuerza, vamos a bajar a zona de corrección, y esto será zona clave. Si tengo un rebote en zona de corrección y rompo esta zona, lo más probable es que venga a buscar la zona de arriba. Si en cambio, cuando llega a zona de corrección, rompe la zona de corrección y rompe la zona de Genial Line, lo más probable es que se active este canal divergente que nos marca el Abesom Evolution. Recordad, Evolution es el nombre, no es el Abesom de Bill Williams. Es a partir del Abesom de Bill Williams, pero está mucho más evolucionado. El problema del Abesom es que no tiene un giro, no tiene un cambio de giro prácticamente bueno. Siempre da la información 3 velas después. Cuando estoy en gráfico diario, me dice que el precio ha girado 3 días después. Para alguien que intenta buscar entradas de corto plazo, obviamente no es efectivo. Para alguien que utilice el Abesom para saber en qué nivel de estructura estoy, sí que es muy efectivo. Por lo tanto, mientras se mantenga por encima, lo más fácil es que vengamos a hacer un nuevo máximo en el precio hasta la parte superior de la cinta azul, y luego en el rebote a zona de corrección, aquí tendremos la zona clave que nos va a marcar la posterior evolución. Si pierde quiebre y confirmación de quiebre por debajo de la zona de Genial Line,
voy a tener un movimiento bajista que en 144 segundos no tengo ningún obstáculo hasta la zona aproximada de los 20.280. Y esto es lo que hay que aprovechar. ¿Qué más tenemos? Tenemos el sistema de trenes, seguro que todos lo conocéis. Mientras el tren lento se mantiene en la parte superior, el movimiento es claramente alcista. Cada vez que el tren rápido viene a la parte inferior a buscar pasajeros, cuando se vuelve a girar para venir a buscar el tren lento, es cuando yo tengo los impulsos importantes del precio. Aquí también, lo que pasa es que aquí estábamos hablando ya de las 22:31 del pasado viernes, con lo cual es normal que todo y haber hecho un ligero movimiento alcista sea prácticamente inapreciable. ¿Por qué? Porque seguimos explicando que estamos en gráfico menor, 144 segundos, que es donde mejor se pueden operar este tipo de operaciones de corto plazo. ¿Y qué me dice ahora el sistema de trenes? Me dice que ambos trenes están en la parte de arriba y que lo más probable es que tenga posiblemente, próximamente, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vela, ni la quinta, ni la sexta, porque puede seguir subiendo, pero que en cierto momento tendré un momento de saturación y voy a hacer como mínimo una corrección. Si solo baja el tren rápido, será una corrección para seguir subiendo. Si bajan los dos trenes hacia abajo, sin ninguna duda va a ser un movimiento mucho más importante que nos va a traer a la zona explicada. Por lo tanto, sistema de trenes, fijaros, cuando el tren lento sale de abajo hasta que llega arriba, hace todo un tramo importante en dirección alcista. Si el tren lento sale de arriba hasta que llega a la zona de abajo de la estación del sur, esto es estación del norte, esto es estación del sur. Si el tren lento sale de la parte superior para venir a buscar la parte inferior, sin ninguna duda voy a tener un movimiento claramente bajista. Por lo tanto, no dice nada. No significa que porque ya están arriba tenga que venir hacia abajo. Pueden permanecer arriba tranquilamente 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas más, sin ningún tipo de problema. Sobre todo el tren lento. El tren rápido puede hacer así, volver a subir, incluso volver a subir. Si los dos trenes salen a la vez, es un poco lo que ocurre aquí, que primero sale el tren rápido, después sale el tren lento, es cuando tenemos el inicio de un movimiento mucho más importante. ¿Cuál es el cuarto instrumento que vamos a utilizar? La cuarta herramienta. Es la barra de fuerza de fondo de mercado. Fijaros que cada vez que aparece fuerza, o sea, cuando las velas cambian de rojo a azul, cada vez es porque en el mercado ocurre algo. Normalmente es cuando tengo una situación de corrección y nuevo impulso, o incluso cuando tengo una zona de giro. Cuando el precio está en tendencia, la tendencia es vuestra amiga porque cuesta mucho, muchísimo parar la evolución de la tendencia, aunque la tendencia sea solo de un gráfico de 144 segundos o de 3 minutos. Pensad que el mercado es completamente fractal. El comportamiento del mercado es exactamente igual en todos los gráficos, en un minuto y en un trimestre. Por esto es tan importante que para formaros utilicéis este tipo de gráficos tan pequeños, porque os van a permitir entender el mercado, entender las estructuras y entender los movimientos del mercado de una forma muchísimo más rápida si hacéis operativa intradía, aunque sea en demo, que si lo intentáis entender con un gráfico diario. Fijaros que cada vez que yo tengo una entrada de fuerza de este tipo que se me pone de color azul, aquí es para hacer corrección y continuación, aquí corrección y continuación, y aquí precisamente corrección y continuación viene a tocar, y en este tramo de aquí es cuando ya veo que me da un giro a la situación de mercado. ¿Y qué ocurre? Que aquí tengo fuerza, fuerza, fuerza para que no vuelva hacia atrás. Aquí ya lo deja y fijaros que a partir de este punto, cuando me aparece una vela de color de este granate importante, es que ya entra fuerza importante en el mercado. Y fijaros que son secuencias de cambio de dirección. Por lo tanto, fijaros aquí, cambio de dirección para venir a corrección. Aquí, cambio de dirección para venir a corrección. Aquí, cambio de dirección para volver a reemprender.
impulso y tendencia. ¿Y qué ocurre? Que después de una vela de estas de color granate, normalmente tengo toda una secuencia que me acompaña. Cuando finaliza la entrada de fuerza es que ya vuelvo a estar en la buena dirección de mercado. Cuando finaliza la entrada de fuerza es que ya vuelvo a estar en la buena dirección de mercado. ¿Cuál es ahora la buena dirección de mercado? Este es el problema, porque precisamente me ha traído a máximos y aquí acabó el día. Esto es precisamente las 22 horas, cuando cerraba el mercado americano el pasado viernes, y todo este trozo de aquí es entre las 22 y las 23 horas, cuando ya tan solo está abierto el mercado OTC. Por lo tanto, no tenemos más información fidedigna. Fijaros, aquí estamos bajando, y de repente aparece ya la primera vela de fuerza, segunda vela de fuerza, tercera vela de fuerza y la cuarta vela de fuerza, que es la que me ayuda a romper la zona de corrección y me marca ya el camino. Fijaros que la fuerza se mantiene para empujarme hacia arriba. Por lo tanto, lo que parece, y es solo una intuición, pero de momento lo que aparece haciendo una lectura de las diferentes herramientas que vamos a disponer para hacer scalping, es que tengamos un movimiento hasta la parte de aquí, 20.433, 20.440, que luego volveremos a zona de corrección y ahí será el momento importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener el sistema de trenes, los dos trenes en la parte superior. Ahí vamos a tener posiblemente ya el momentum que si hay acercado o testeado, acercado como aquí, o testeado claramente o no la zona de la línea discontinua. Si se queda por debajo, cuidado que tendremos también una divergencia importante, porque cuidado que aquí también tenemos divergencia. Fijaros bien, esta corrección, lo que vendría de aquí exactamente hasta aquí, aquí tengo una zona de divergencia que ya el momentum es muy bueno. Estos dos osciladores, tanto el Abeson como el momentum, poco se equivocan. Es posible que os equivoquéis vosotros, ¿vale? Porque leáis que una divergencia de 144 segundos sea para que os dé un movimiento de 80 o 100 puntos, cuando a lo mejor tan solo os va a dar un movimiento de 25 o 30. Por esto, lo importante de verdad siempre es el precio. Nunca perdáis de vista el precio. Aquí es donde tenemos la información. Mientras se mantenga por encima de estas dos líneas, Genial Line y zona de corrección, vendremos a buscar la parte superior de la cinta azul. Solo si pierde con quiebre y confirmación de quiebre la zona de Genial Line, olvidaros de esta línea que es solo de divergencia. Si tengo quiebre y confirmación de quiebre, entonces sí que lo más probable es que venga a buscar la zona inferior, la zona de los 20.280. Esto es lo que tenéis que tener muy claro. Siempre la información real para tomar decisiones, siempre en el precio. Estos son solo ayudas, son herramientas de ayuda. Cualquier oscilador, el de fuerza es diferente, porque es muy complejo los algoritmos que utiliza para entender lo que pasa en el fondo de mercado. Pero estos tres osciladores que son mucho más directos y que son los que me están marcando básicamente divergencias, estos osciladores, tened en cuenta que si el precio se gira, el oscilador se girará. Si el precio se vuelve a girar hacia arriba, el oscilador sin ningún tipo de vergüenza no se va a poner ni rojo. Me refiero a rojo de vergüenza. Sencillamente va a volver a girar hacia arriba y no ha pasado nada. Esto sirve para entender dónde estoy. ¿Y qué es entender dónde estoy? Pues cuando ya vas aprendiendo, dices, vale, aquí tengo el movimiento de máxima fuerza, aquí tengo un nuevo alto de precio, ya con menos fuerza que el anterior, es muy probable que tenga un nuevo máximo de precio, sí, con mucho menos fuerza que el anterior, y es posible que después de este movimiento tenga un movimiento de continuación bajista. Para esto sirve, para intentar entender en qué zona del mercado estoy. Pero las decisiones siempre se toman con el precio y con la zona de corrección, la zona de Genial Line de todos los gráficos. Fijaros que
esto es una zona de corrección, esto es una zona de corrección y de Genial Line de 12 minutos, esto es una zona de corrección de 1 hora. Por lo tanto, lo más probable es que venga a buscar la zona de corrección de 1 hora, que rebote, y si se coloca claramente por debajo de la zona de Genial Line, fijaros que el movimiento claro es claramente bajista. Podría ser que esto fuera un impulso, que esto tan solo sea una corrección para llegar aquí y un nuevo impulso como mínimo para llegar hasta aquí. Pues parece lo más probable. Si esta es la estrategia que yo voy a hacer de scalping, lo que voy a hacer es marcarme la estrategia y decir, si tengo quiebre y confirmación de quiebre por debajo de la Genial Line, voy a intentar hacer este movimiento. ¿Y cómo voy a intentar hacer este movimiento? Lo voy a intentar hacer exactamente igual que aquí. Mientras el precio se me mantenga, fijaros bien, porque es que es muy fácil operar con el túnel Domenech. Mientras el precio se mantiene por debajo de la zona de corrección y va haciendo las correcciones a la zona de corrección, yo tan tranquilo voy bajando. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. ¿Qué ocurre aquí? Tengo 2 velas consecutivas y progresivas que me cierran por encima de la zona de corrección. Muy bien. ¿Dónde has entrado? He entrado aquí, con la primera vela marrón por debajo de la zona de muro anterior. ¿Dónde has salido? He salido aquí, automáticamente en la segunda vela que me rompe la zona de corrección. Por lo tanto, he venido a hacer un trade, pues fijaros bien, 207 puntos. ¿En cuánto tiempo? En 2 horas. De esto se trata hacer scalping, aprovechar al máximo. ¿Qué ocurre si ahora, por ejemplo, yo vuelvo a entrar de nuevo aquí? Fijaros bien, yo vuelvo a entrar de nuevo a la primera vela marrón. Automáticamente vuelvo a buscar la regla, yo vuelvo a entrar en esta zona de aquí porque me da claramente la entrada. Aquí no me saca una vela por encima, no 2. La siguiente abajo. Aquí tampoco me saca una vela por encima, no 2. Aquí tengo una vela por encima, la siguiente no, pero la siguiente no, la siguiente viene por encima. ¿Qué ha ocurrido? Aquí he estado 2 horas y en vez de 200 puntos, tan solo he ganado 99. Esto es operar el mercado. Esto es intentar hacer scalping. ¿Qué ocurre? Yo estoy claramente bajista. ¿Tengo una nueva vela de color marrón para que me dé una nueva entrada? No. Por lo tanto, no entro más a mercado. No intento perseguir el precio. No, que hay cambio de secuencia. Fijaros, si hubierais entrado aquí, no hubierais ganado prácticamente nada. O sea, si el precio está claramente bajista y el precio está claramente bajista, jamás intentéis operar contra el mercado. Hay unos límites incluso para hacer scalping. Fijaros qué errático y qué complicado y qué difícil es intentar operar contra el mercado. ¿Por qué entrada en vela de color marrón? Los que seáis muy noveles que veáis este vídeo. Porque este código de colores de las velas lo que hace es indicarme precisamente con marrón y fosforito cuando tengo amplia fuerza bajista. Y cuando desaparece la fuerza bajista, pero sigo teniendo movimiento bajista, resulta que tengo velas de color naranja y de color cian. Vuelve a entrar la fuerza, por lo tanto podría volver a entrar. Pero aquí no me ha echado del mercado, por lo tanto estoy dentro. Vuelve a entrar fuerza, nuevo impulso. Desaparece la fuerza, pero no me echa del mercado. ¿Dónde me acaba echando? Aquí. Precisamente con vela de color fosforito, a la que tengo el cierre de 2 velas consecutivas por encima, incluso en esta de aquí ya podía haber salido, y hubiera todavía hecho algún puntito más, 214 puntos. ¿Por qué? Esta cierra encima, esta cierra debajo, pero este cierra por encima de la vela anterior que ya me había cerrado encima. Este es el sistema. ¿Y por qué no puedo perseguir el precio? Porque lo más normal, aunque en 144 segundos, lo más normal es que aquí haya un cambio de secuencia. Esto es tan solo una corrección. Y las correcciones suelen ser
muy laterales y donde es prácticamente imposible ganar dinero, incluso haciendo scalping. Aquí, porque veis, es el gran error de siempre de los traders noveles. Cuando lo ves dibujado, parece que esto lo puedes operar. Cuando lo ves así y sabes que el impulso es claramente bajista, de ninguna manera, aunque cambie este tipo de velas, vas a poder entrar a mercado. Porque fíjate que si entras aquí, automáticamente ya te quedas prácticamente en zona inferior a la zona de entrada durante horas y horas y horas, estando tu operación en rojo. Por lo tanto, solo se puede operar a favor del impulso, a favor de la tendencia, aunque esta tendencia sea de 144 segundos, que quizás es tan solo una corrección de gráfico mayor, posiblemente, sin duda. Pero si yo tengo fuerza, si se dan las circunstancias, si estoy claramente por debajo con el Evolution y estoy completamente tranquilo porque veo que tengo una clara evolución, incluso fijaros aquí en los movimientos correctivos que no me saca. Por esto es tan importante siempre mirar el precio y tomar las decisiones con el precio. ¿Qué ocurre? Fijaros bien, aquí ya me está indicando claramente que me va a sacar del mercado. Aquí todavía he tenido una continuidad. Aquí el precio sigue bajando, pero fijaros ya como el precio a nivel de oscilador está subiendo y no es hasta aquí que me saca del mercado. Fijaros bien, ¿qué ocurre? Que me saca del mercado para hacer una corrección, venir a Genial Line y todavía darme una nueva entrada que yo puedo ver perfectamente aquí, pero sobre todo con el momentum. Y sobre todo, fijaros qué fácil que es, mientras el tren lento está en la estación del sur, cada vez que, y fijaros, divergencia importantísima del tren rápido. También tenemos divergencias. Es que son fantásticos estos osciladores. Tengo una divergencia que me avisa. Cuidado que esto se está acabando. Aquí no hay divergencia, aquí sí. Sin embargo, mientras el tren lento se mantiene en la estación del sur, cada vez que el precio baja, me hace un nuevo impulso a favor de mis intereses. Y que tengo pequeñas entradas de fuerza que cada vez que entra fuerza me salta el corazón, pero yo miro el precio, porque la decisión siempre la tenéis que tomar con el precio. Que nadie cometa el tremendo error de intentar operar con ningún tipo de oscilador. Fijaros que aquí tengo una divergencia, aquí vuelvo a tener una nueva divergencia. Fijaros bien, aquí vuelvo a tener prácticamente, de aquí no, pero desde aquí sí, que es el movimiento importante, sí que todavía hay divergencia, no me ha vuelto a hacer un nuevo mínimo, y fijaros que aquí es precisamente donde gira el precio. ¿Y dónde gira el precio? Aquí se ve perfectamente, y en el momento en que rompe, antes había roto aquí para llegar a la Genial, cuando me rompe aquí, me rompe la Genial. Por lo tanto, game over, impulso finalizado. Espero que toda esta información que os he dado os sirva a los que queráis intentar aprender esta técnica tan difícil y tan complicada que es el scalping. Espero que de verdad os ayude a entender un poco más qué es lo que tenéis que tener en cuenta. Nunca perdáis de vista el precio. Todas las decisiones, sin ninguna duda, 100% con el precio. Estos son solo ayudas para saber lo que está ocurriendo. Pues venga, ahora sí, hasta aquí hemos llegado. Muchísima suerte, muy buenos trades.